Es para contarles que vamos en medio de tantos acontecimientos astrológicos en que estamos en este momento, tales como eh, el eclipse que viene, ¿no? El eclipse del 8 de abril, que va a ser bien potente, sobre todo para las energías asociadas, ¿cierto?, a Libra, Aries, que es el eje que está en este momento siendo activado, no solamente por el eclipse, sino que además va a ser activado por... hola, buenas noches, Carol. Sino que también va a ser activado, ¿cierto?, el eje en relación a los planetas que rigen estos dos signos, particularmente Libra y Aries. En este momento estamos con una fuerte influencia de Aries, ¿cierto?, y de Marte. Pero además de eso, se junta este acontecimiento del 8 de abril con la llegada del cometa, que ha sido llamado el rey de los dragones. Y no es porque el eclipse sea malo, sino porque tiene una forma, digamos, en su estructura, con cachitos, ¿no?, como cabeza de dragón. Bueno, pero este eclipse... hola. Este eclipse tiene digamos, una energía muy, muy importante, que corresponde al Saros 139, y es un eclipse que está regido en su origen. Ustedes saben que todos los eclipses pertenecen a una familia y tienen, como toda familia, un eclipse madre, por así decir. Y esta familia es la familia Saros 139. El primero de esos eclipses ocurrió en el año 1501, el 17 de mayo de 1501. Y ese eclipse tiene una impronta, tiene una energía, que es la energía que de alguna forma se va transmitiendo a los demás eclipses que suceden después de él. Y la energía tiene que ver con Mercurio, ¿ya? Porque ese eclipse es un eclipse solar que ocurrió en esa fecha, estaba en Géminis, por lo tanto su energía es mercurial. Y tiene que ver con todo lo de Mercurio, ¿no? Las comunicaciones, también las noticias, también la etapa escolar, los estudiantes, todo lo que tenga que ver también con desplazamientos, transportes, ¿no? Están asociados a Mercurio. Y por supuesto el tema de el conocimiento, ¿no? Como generalmente Mercurio se relaciona con la ciencia, se relaciona con los conocimientos. Bueno, en todos estos ámbitos probablemente va a haber una activación importante, no solamente en escala mundial, sino que también en escala personal. A cada uno le toca ahí donde tenga Géminis en su carta. Bien. Ahora, también, como decía, este eclipse está en el eje Aries-Libra. La Luna y el Sol van a estar juntitos, ¿cierto?, en Aries. Ahí ocurre una unión, se concibe una energía, y es una energía relacionada con Marte. ¿Bien? Estamos en una época muy de Marte, ¿no? Ya sea por el nodo norte que está en Aries, y ahora, bueno, esta lunación que ocurre en Aries. Entonces es una energía que acentúa las influencias de Marte a escala global, o en astrología llamada mundana. Tiene que ver con acontecimientos relacionados con Marte. Y a veces uno los relaciona con, por supuesto, acontecimientos relacionados con incendios, con algún grado de violencia, en fin, ¿no?, los tiroteos que ocurren cada cierto tiempo. Bueno, todo eso Marte de alguna manera lo configura. Marte es el dios de la guerra y por eso se relaciona con eso. A una escala individual, esto es diferente porque se relaciona no solamente con otras características, ¿no?, de la expresión de Marte, sino también porque dependerá de cómo esté en la carta astral de cada uno. A veces se encuentra Marte muy bien posicionado, de manera muy digna, ¿no?, por ejemplo en Aries o en Escorpio, pero en otras ocasiones Marte no está tan bien posicionado. A veces Marte está en Libra o Marte está en Cáncer, y eso hace más difícil su expresión virtuosa. ¿Bien?
Entonces tenemos acá un acontecimiento que influencia mucho las características de Marte. Ahora, este acontecimiento, como decía, coincide con la presencia del cometa, este cometa que les hablo, que es uno de los 5 cometas que probablemente este año se van a acercar al Sol. Pero de estos 5 cometas, como he mencionado, solamente 2 van a ser visibles a, a la vista, sin el telescopio me refiero, o binoculares. Y esos 2 son este que está en este momento acercándose al Sol, y enseguida un cometa que va a estar visible en septiembre, ¿no? El cometa 2023 A3. Y en este caso el cometa BUPS, que está en este momento eh, en su órbita más cercana a nosotros, afortunadamente no pasa ni tampoco tiene una distancia muy cercana a alguno de los planetas, de los 7 clásicos me refiero. El que viene después, el que ocurre en septiembre y octubre, ese sí va a estar más cercano a Júpiter, ¿no? También es importante eso. Bueno, entonces tenemos una serie de acontecimientos que van a ser de alguna forma u otra importantes durante este periodo, y vamos a ir en el transcurso de este tiempo, estos meses, comunicando, ¿cierto?, oportunamente cuáles son las fechas y las situaciones que se presenten. A diferencia de los planetas o de los otros cuerpos celestes como las estrellas, los cometas tienen una conducta más impredecible, porque tienen una órbita muy extensa, muy variable, y por otro lado, quizás lo más importante es porque cuando pasan muy cerca del Sol, se pueden, digamos, consumir por el calor del Sol. Ustedes piensan que un cometa no solamente está compuesto de roca, sino que fundamentalmente es hielo. Y eso es lo que ocasiona las características colas de los cometas, ¿no? Que es vapor y restos, digamos, de minerales que van saliendo del cuerpo del cometa a medida que éste va avanzando. Entonces vamos a tener este cometa, digo yo, de octubre, que muy probablemente, en el mejor de los casos, sería visible en Estados Unidos en octubre, particularmente el 14 de octubre, y ese cometa pudiese ser, según los astrónomos, uno de los cometas más importantes de los últimos tiempos por su espectacularidad, perdón, es porque va a ser muy brillante, ¿no? Va a estar muy potente en el cielo. Entonces vamos a tener seguramente ahí un espectáculo importante, interesante de ver. Ahora, los cometas en la astrología antigua no eran precisamente cuerpos muy tranquilos, digamos, ¿no? No generaban experiencias así como de que todos esperasen el cometa con ansias. Al contrario, existía más bien una sensación de cierto respeto, ¿no?, por los cometas. ¿Por qué razón? Una, porque son impredecibles, quizás eso es lo más importante. Piensen ustedes que en la astrología ancestral, y me refiero a la astrología helenística, del periodo de oro de la astrología, todo estaba de acuerdo a una armonía y un orden. Por lo tanto, cualquier cuerpo astronómico o conducta astronómica que fuese diferente, como por ejemplo los cometas, que son impredecibles, estaban asociados a acontecimientos impredecibles o acontecimientos bruscos, ¿no?, que generaban algún grado de impacto. Muy pronto sacaré, digamos, en mi página un artículo que estoy preparando justamente respecto de los cometas, ya les avisaré. Es importante, digamos, el estudio de ellos usando la astrología en términos de la carta sideral, porque cuando estos pasan muy cerca de un planeta, hay problema de conexión, ahí sí, pueden ocasionar algún tipo de efecto difícil. En este caso, estos 2 cometas, como les menciono, de este año, no tienen ese impacto, pero en otras ocasiones sí ha habido situaciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, recordar
lo que ocurrió en 1994, ¿cierto? Con un cometa que chocó con Júpiter. Ese ha sido uno de los pocos cometas que giran alrededor de un planeta. En este caso el cometa empezó a girar, atraído por la órbita de Júpiter. Y 1994 estuvo marcado por acontecimientos muy terribles asociados a las configuraciones astrológicas de Júpiter de ese entonces. Bueno, pero es un tema que vamos a explorar, ¿cierto?, en este artículo, que ya oportunamente les contaré cuando salga, digamos, se estrene. Contarles también que estamos preparando, ¿cierto?, ya inaugurando el periodo lectivo de este año. Estamos comenzando con un ciclo de Astrología 1 y continuando con los grupos de Astrología 2 y 3. Y además vamos a tener, ¿cierto?, en este año algunos seminarios, algunas actividades que ya se han ido desarrollando, como por ejemplo los seminarios de astrocartografía, que tuvieron un gran éxito el año pasado. Vamos a explorar un poquito más ese tema, abrirlo un poco más. Vimos una aproximación bastante, digamos, básica de ese concepto, pero es interesante explorarlo un poco más. Y a modo de primicia, bueno, vamos a hablar acerca de los planetas retrógrados. Los planetas retrógrados tienen una, digamos, difusión astrológica bastante grande, pero quizás no ha habido la suficiente, digamos, divulgación en términos de sus significados tradicionales. Y hay una cosa interesante en esto que a mí me encanta, que es que todos los significados, cuando los astrólogos, por ejemplo, helenísticos, desarrollaban su percepción, ¿cierto?, de la astrología, lo hacían fundamentalmente a partir de los movimientos o de las situaciones astronómicas. Por ejemplo, los planetas retrógrados. Es muy interesante que los planetas retrógrados vistos desde la Tierra corresponden a una ilusión óptica. En realidad no es que un planeta retrógrado se devuelva por su misma órbita, ¿no? Eso no es así, sino que es una ilusión óptica producto de las diferencias de velocidades y de ubicación de la Tierra en función de los demás planetas. Y entonces, decía, es interesante que una de las interpretaciones dadas particularmente por Vitus Valens respecto de los planetas retrógrados tiene que ver justamente con las ilusiones, tiene que ver con las ideas erróneas o las ideas que son esperanzas infundadas. Y esa interpretación me parece muy interesante porque suscita la posibilidad no solamente de explorar un planeta retrógrado en términos de sus significados, en función del signo, la casa y de la situación astrológica en que se encuentre, sino también en términos de ver cuáles son su proceso. No es solamente una fotografía, quiero decir, ¿no?, de un planeta retrógrado, sino que además eso implica un proceso. Y uno de los temas que tiene que ver con este proceso es que cuando nosotros tenemos una ilusión, ¿no?, una idea errónea, generalmente cometemos un error. Por ejemplo, fíjense ustedes que Mercurio retrógrado, en la astrología helenística, uno de sus significados era que si uno lo tiene retrógrado en su carta, puede generar que uno, digamos, camine hacia el lado equivocado. Y pasa, ¿no? Las personas que tienen Mercurio retrógrado a veces toman la decisión de ir en una dirección, digamos, en términos, me refiero a, no sé, cuando uno sale del metro, por ejemplo, ¿no? O cuando uno va en búsqueda, qué sé yo, de una oficina o de algo en particular, ¿no? Me refiero a cosas cotidianas. Bueno, la persona corta para un sentido contrario o va en otra dirección, hasta que alguien le dice, no, es para acá. Entonces Mercurio tiene que ver con ese error. Pero ahí aparece otra cosa interesante, que es parte del proceso, que es que uno corrige ese error.
Entonces, cada uno de los planetas retrógrados está asociado a la dinámica que todos vivimos, ¿cierto? Que tiene que ver con a veces cometer una equivocación. Los seres humanos cometemos muchas equivocaciones en todos nuestros roles, pero también la posibilidad de corregir o de reparar, en algunos casos, ese camino, o esa decisión, o en fin, ¿no? Esa ruta que tomamos. Entonces es bien interesante desde ese punto de vista analizarlos. Y ahí vamos a explorar en ese taller, que va a ser un seminario en realidad, de un día, vamos a explorar cuáles son los significados, ¿cierto?, de los planetas retrógrados en cada uno de los signos en función de algunas características particulares como dignidad o potencia en relación a la carta astral. Y para ello vamos a trabajar, por supuesto, con la carta astral, como lo hicimos también para el seminario de astrocartografía. Y eventualmente vamos a trabajar también con más ligado al tema de la astrología mundana, con este tema de los cometas y su influencia en la escala global. Y ahí vamos a analizar algunos casos particulares, ¿no?, que desde mi punto de vista son bastante importantes para, digamos, orientar o a veces explicarnos cuáles son el sentido de algunos acontecimientos que a veces nos parecen demasiado sorprendentes o inquietantes o aberrantes en términos de astrología mundana. Y bueno, también en los cursos de astrología que vamos a estar explorando, y ya en mayo y probablemente en agosto, continuaremos con el curso de astrología mágica o magia astrológica en el nivel 1 y ahora un nivel avanzado, ¿no?, que ya, digamos, los alumnos de nivel 1 están con interés de seguir, entonces, bueno, ya hay un grupo de nivel 2. Pero para quienes estén interesados en conocer esta maravillosa herramienta, también hay un nivel 1 nuevamente este año. Bien. Ahora, explicar un poquito, quizás es importante, ¿cierto? Explicar un poquito qué significa esto de la magia astrológica. A diferencia de la alquimia, de la astrología, quizás la magia tiene o genera cierto grado como de reticencia, no sé, miedo. Y bueno, han favorecido esos sentimientos de alguna manera u otra, el cine, las películas, etcétera, ¿no? Las divulgaciones populares que han desfigurado totalmente el sentido original de la magia. Entonces, claro, eventualmente uno se imagina inmediatamente una situación como una calavera, con una vela, una figura por ahí, un monito con digamos, alfileres, ¿no?, esas cosas, ¿no? Bueno, independientemente que a lo mejor existen algún tipo de esas prácticas, la magia astrológica no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, ¿no? Es una herramienta fundamentalmente orientada a la sanación y al poder contemplar o relacionarse con la naturaleza o con el mundo o con lo que nos rodea de una manera, yo diría, incluso más mística. Por ejemplo, una de las primeras prácticas de astrología mágica es la capacidad de conectar con la naturaleza. Por ejemplo, ustedes saben que esto es simplemente por un tema de vibraciones o correspondencias, ¿no?, y semejanzas. Y estamos en un plano que es un plano mundano, físico, que llamamos realidad, un plano material. Pero hay otros planos. Y lo que planteaban, digamos, por ejemplo, los platónicos o los llamados neoplatónicos, es que existen, digamos, planos más sutiles en el ser humano. Por eso es ser humano. Y en ese sentido, encontrarnos con que las manifestaciones de la naturaleza también resuenan y consuenan con diversas experiencias o situaciones, digamos, de la vida. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que hacemos en magia astrológica en el nivel 1 es aprender a escuchar las aves, el canto de las aves.
Porque ustedes saben que imagínense que cada uno de los planetas, ¿cierto?, está asociado a un tipo de canto, por así decirlo, ¿cierto?, de las aves. Y no solo eso, sino además descubrir que, por ejemplo, los colores también están relacionados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A través de los sentidos, en este caso la vista, el oído, vamos conectando nuestra conciencia con el entorno. Y esto es una forma también de meditación y de contemplación de la vida. Entonces, en el enfoque tradicional, antiguo, ancestral, también de cuna egipcio y griega, la magia astrológica es una práctica y una doctrina que tiene que ver con justamente ayudarnos a tener esa percepción más global de la vida. Y no solo eso, sino además para ir afinando nuestros sentidos. Vivimos en un mundo que es muy vertiginoso, con muchas distracciones, ruidos, en fin, contaminación, ¿para qué seguir mencionando? Que no propicia justamente esta necesidad como de detenerse, al menos unos segundos, y poder escuchar o oír más allá de lo que nos rodea. Por lo tanto, en un nivel primario, inicial, la magia astrológica es una herramienta que justamente permite ir desarrollando los sentidos. También está el gusto, el olfato, porque se usan fumigaciones, ¿cierto?, diversos aromas. También, por supuesto, diversos sabores, porque lo dulce, por ejemplo, tiene que ver con Venus, tiene que ver con Júpiter. También los cristales, los minerales, son una forma de conexión y en ese sentido, si nos conectamos con las plantas, con los animales, con los minerales, también estamos conectándonos, por ejemplo, con el tacto, con, digamos, ojalá todos los sentidos. Y en ese caso, obviamente, lo sensorial está desarrollándose. Entonces tenemos, de alguna forma u otra, la conexión en lo físico, con lo sensorial, en lo emocional. Es muy importante esto porque, como lo mencionaba Marsilio Ficino, un importante mago, filósofo, religioso, astrólogo del Renacimiento, que fundó la escuela florentina, él mencionaba que el cuerpo y la mente no necesariamente se entienden. A veces tenemos la mente en un lado y el cuerpo en otro. Y lo que une, ¿cierto?, la idea con lo físico o lo material, justamente es el alma. El alma hace como un pegamento, ¿no?, como una unión, una ligazón entre lo que es la idea y lo material. Y en ese contexto, cuando nosotros pensamos en un bien, en un bienestar, a través de un acto mágico, esto se liga, por supuesto, al estado emocional. Y el deseo, el anhelo, la emoción que sentimos en un momento determinado, que pueden ser diversos niveles de emoción, no solamente el deseo, puede ser también una emoción de arropamiento espiritual, en fin. Esa emoción, ese sentimiento es también importante desde el punto de vista de la concepción de esta actividad o práctica de magia astrológica. Y además, la mente, por cierto, porque siempre hay una idea de lo que queremos. Y esta idea, por cierto, también puede tener diversos niveles, porque uno puede, por ejemplo, pensar en algo, ¿no? Por ejemplo, que nos vaya bien en un viaje, vamos a decir. Y esto implica, digamos, una operación mágica, también implica un momento astrológico preciso, no es cualquier momento. Y esa idea también puede ser otra idea, como por ejemplo una conexión más profunda con el ser. En fin.
Y junto con ello, la estructura del fuego, porque ya tenemos tierra, que es lo material, emoción, que es el agua, mente, que es el aire, y el fuego, que es la intuición, nos permite conectar en el nivel de lo devocional con estas fuerzas o creaciones o seres, en fin, que están en otros planos. Y también nuestra propia constitución espiritual. Entonces la experiencia de la magia, más que una sesión, ¿cierto?, en donde queramos hacer un hechizo, no es eso. Eso es como un nivel muy, yo diría quizás muy material de la magia, muy limitado, ¿no? La magia entendida como teurgia, como lo entendían los iniciados de Grecia y Egipto, es una magia que implica un desarrollo del ser en forma completa. Y esto, si lo asociamos a la astrología, además nos conecta con que estamos conectados con un reloj cósmico. Qué maravilla poder saber que estamos conectados con influencias que pueden ser maravillosas en un momento determinado con estos ciclos que son externos, astronómicos, pero que también son internos. Así que de eso va, de alguna forma, lo que vamos a ir desarrollando. El nivel 2 de astrología va un poquito más profundo. Hay ciertas cosas técnicas que, bueno, no es el momento quizás para contarles, pero que sí, obviamente, se van desarrollando y profundizando en el nivel 2. Así que, bueno, eso es lo que de alguna forma viene. En principio, el 29, el inicio del taller de astrología o el curso de astrología formativa nivel 1, en donde no solamente vemos los planetas, los signos, las casas o aspectos, sino que mucho más que eso, ¿no? Hay también la necesidad de conocer más influencias y detalles que contiene, ¿cierto?, una carta astral. No solamente la carta astral son signos, planetas, casas, sino que son muchas más cosas. Bueno, eso exploramos a partir del nivel 1. Y también ahí están los fundamentos filosóficos, los fundamentos, digamos, iniciales del desarrollo de la astrología en su raíz babilónica y helenística. Y en el nivel 2, que ya hay un grupo que va a pasar a ese nivel, que ya hicieron el nivel 1, vamos a explorar, por supuesto, el desarrollo de cartas astrales. Cómo hacer o interpretar una carta astral. Y luego en el nivel 3 ya eso escala a un nivel mayor, en donde desarrollamos la capacidad de predecir acontecimientos a partir de herramientas que permiten ir viendo cómo va a ser, ¿cierto?, el año, el momento, la situación de lo que viene. Y en ese sentido, también, por supuesto, como una herramienta de conocimiento de sí mismo, porque la astrología tiene esos dos pilares. Un pilar que es de conocimiento de sí mismo, que es muy importante, y otro pilar que es el pilar de la predicción. En ambos existen diversos niveles de desarrollo, de percepción. Y para ir desarrollando esa percepción o ampliando, ¿cierto?, la capacidad de conexión con la intuición, que es un elemento muy importante, pero que no necesariamente dan las herramientas, sino que tiene que ver con un desarrollo interno, está la magia astrológica. Eso, queridos amigos, queridas amigas, está hecha la invitación. El 29 partimos con el curso de astrología básico, el 30, que es martes, el nivel 2, el 8 de mayo partimos con astrología nivel 3 y voy a revisar aquí inmediatamente mi ayuda de memoria para que no me falle. Perdón, el 9 de mayo comenzamos con el nivel 3, ¿cierto?, que es día jueves. Y el día 8 de mayo, que es miércoles, de momento, comenzaríamos el nivel 1 de magia. El nivel 2 está programado inicialmente para comenzar el nivel 2 de magia astrológica el día 7 de agosto, que es justamente miércoles también. ¿Bien?
todos en vía Zoom, en horario de 8 a 21:30, con prácticas, digamos, interactivas. No solamente esto es una exposición, sino que a mí me interesa más bien que haya una participación, digamos, lo más interactiva posible con los alumnos y alumnas. Bien, eso es cuanto quería contarles, queridos amigos, queridas amigas, y ojalá nos veamos en estas actividades. Respecto a los seminarios, que son probablemente de un día o dos a lo más, oportunamente les estaré contando en qué fechas son, en fin, en qué consisten, etcétera. Bien. Por lo pronto, eso es. Les envío un saludo enorme y nos encontraremos en alguna de estas actividades. Muchas gracias por su audiencia, por escucharme en este momento y que tengan un buen descanso hoy día. Feliz miércoles mañana, miércoles día de Mercurio, día para comunicarse, para conectar y también para a lo mejor hacer trámites diversos, ¿no? En Mercurio, generalmente con Mercurio las cosas funcionan mucho más rápidas los miércoles, ¿eh? Un dato. Ok, nos vemos. Cuídense mucho.